Hola Scorpio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Antes de nada quiero agradeceros, como no puede ser de otra manera, vuestro maravilloso apoyo. Vuestro me gusta, vuestros comentarios, que la verdad es que me encanta interactuar con vosotros. Es una manera muy buena de conoceros, de llegar cada vez a más y más personas, ¿no? Y también, como no puede ser de otra manera, por vuestros me gusta, que la verdad es que van muy bien para que el canal llegue cada vez a más y más gente. Dicho esto, vamos a empezar, no me quiero enrollar más. Y empezamos con este oráculo, el cual nos trae estas frases, ¿vale? Que pueden ser tanto de la persona de tu interés, como incluso de vuestro propio subconsciente, ¿sí? Así que vamos allá y empezamos. Dice así: ¿querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Estoy escribiéndote un mensaje. Parece que hay una persona que va a estar declarando sus intenciones. Esto, lógicamente, es en especial para los que estáis solteros. No obstante, no descartaría que los que estáis dentro de una conexión, dentro de una relación, es como que esta persona os vaya a hacer una propuesta sentimental como para ir más allá, ¿vale? Lógicamente no todos os vais a ir a vivir juntos, no todos os vais a casar, pero bueno, cada uno dentro de sus posibilidades, dentro de su momento, dentro de la conexión, lo que vais a estar haciendo es avanzar, ¿vale? Avanzar. A ver qué nos dice el tarot. Hoy traigo este tarot tan bonito. La verdad es que es uno de mis favoritos. De Jolín Asier, ¿cuántos tienes favoritos? Pues la verdad es que me gustan casi todos, no lo vamos a negar. Pero tiene una energía, tiene unas imágenes que para mi gusto son preciosas. Y mirad si tiene energía, que no me ha dejado ni siquiera acabar de hablar, que ya se están preparando vuestras cartas. Yo sé que esto delante de la cámara no queda lo más bonito del mundo, pero honestamente me da igual, porque aquí estamos para hacer lecturas, ¿no? Y cuando las cartas son las que mandan, las que deciden, las que ellas salen al combate, por así decirlo, es cuando realmente el mensaje es auténtico. Y mirad si es auténtico, que me está hablando mucho de que algunos de vosotros estáis pasando por esta pena, por esta tristeza, por esta sensación como de aislamiento, de soledad. A veces hay personas que, a pesar de que están totalmente rodeadas de gente, se sienten solas. La soledad es subjetiva, porque no importa si estamos o no solos, es la sensación, es el sentimiento que tenemos. Pero bueno, viene acompañado de algo muy bueno, y es que vais a cerrar con ese ciclo, vais a cerrar con ese patrón negativo que veo que muchos de vosotros tenéis. Incluso me atrevo a decir algo más. Como que algunos me decís, no, si yo no me siento solo, yo tengo mi pareja, estoy bien y tal y cual. Sí, no te digo que no, pero ¿qué es lo que sentís que os falta? ¿No tenéis la sensación de que hay algo dentro de tu vida sentimental que aún te falta, que aún no has podido completar? Sí, ¿verdad? Pues a eso me refería. Que esta sensación se acaba. La muerte no es una mala carta, al contrario, a mí me encanta. Además, en este oráculo, en este tarot, perdón, mirad si es bonita. Aquí es cuando más real es para mí el significado de la muerte. Porque es la muerte y el renacimiento. A veces hay que destrozar los cimientos para construir algo nuevo, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que veo aquí. Que os vais a deshacer de las cosas malas, de las cosas negativas, para centraros, para enfocaros en lo que está por llegar. Lógicamente, lo que está por llegar es mucho mejor que lo que se va a marchar. Aquí veo muy marcado la energía del reconocimiento. Es como que se te va a valorar, se te va a dar tu lugar. Hay una cosecha. Vale, aquí estamos viendo diferentes cosas. Mira, vamos a ir por partes, va. Los que estoy preguntando por el pasado. Esta persona sabe que no se hizo bien las cosas, sabe que te hirió y seguramente está arrepentida a día de hoy. Esta persona le encantaría conectar contigo, le gustaría tener planes de futuro junto a ti, volver a reconectar.
No descartaría en absoluto que vaya a tu encuentro. Que vaya a tu encuentro, sí. Esta persona te cuenta como alguien irresistible y tú en el fondo lo sabes. Incluso me atrevo a decir que muchos de vosotros han pasado hasta años. Incluso algunos estáis en una conexión. Y a pesar de eso, esta persona te sigue recordando, te sigue teniendo en su mente. Y en el fondo, tú lo sabes. Pero también es cierto que la inmensa mayoría de vosotros no queréis ni oír hablar de esto. No os preocupéis, no tenéis por qué volver con esa persona. Hay más caminos abiertos para vosotros de los que a simple vista podáis ver. Te garantizo que todo irá bien. Te garantizo que avanzas en el amor. Incluso tú, que has tenido tantas malas experiencias, te han hecho tanto daño, tan humillado, tan traicionado, tan faltado al respeto. Tú también mereces ser feliz. Tú también vas a obtener esa persona que reconozca tu valor, que sepa darte tu lugar, que te demuestre lo que realmente significa amar. Algunos de vosotros os sentís atraídos por una persona, lo que no sois pareja ni sois nada, pero aquí hay un mensaje claro y me dicen que para que realmente tú puedas verte realizado en esta nueva dirección, tienes que aprender a soltar sin mirar atrás. Os lo digo muchísimas veces y lo sabéis, no podemos pretender ir hacia adelante si no dejamos de mirar atrás. ¿Por qué? Lógicamente, porque si no te tropezarás. Tenéis que aprender a cerrar las heridas del pasado, enfocaros en vosotros para traer un mejor futuro. Cuando realmente hayáis hecho ese proceso, os garantizo que el amor llega a vuestra vida. Aquí se ve. Cuando tú te empoderes, cuando vuelvas a creer en ti, cuando confíes en ti, cuando vuelvas a arreglarte, a demostrar tu luz, ahí es cuando llegará esta conexión. Y no una conexión cualquiera, por mirar que tenemos un emperador junto a una emperatriz. Son dos conexiones que están por encima de los reyes. Así que esto no es cualquier cosa. De hecho, me atrevo a ir más allá. Siento que no sois pocos los que estáis en una pareja, en una conexión actual a día de hoy, que estáis disfrutando de este emperador y de esta emperatriz. Hace tiempo que os encontrasteis y creasteis vuestro propio vínculo. Y puede ser que seáis precisamente vosotros los que tenéis esa sensación de soledad o de vacío, como que hay algo que os falta, ¿verdad? Debéis tener paciencia, puesto que el tiempo es sabio y que todo se pone en su lugar. Pero las cosas no suceden como y cuando uno quiere, sino suceden como y cuando tienen que suceder. Bien, pues vamos allá, ahora sí, con ese mensaje picantón, oculto, quizás no tan oculto, depende de la confianza, la fogosidad que haya entre vosotros. Pero vamos a ver qué tenemos, ¿de acuerdo? Por cierto, muchas gracias por llegar a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que os esté gustando y si es así, me encantaría recomendaros que os suscribierais y activaseis la campanita. Si además de esto dejáis un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Y los mensajes dicen así: veamos una película muy erótica esta noche, mientras hacemos el amor ardientemente frente a la pantalla. Y por otro lado tenemos la carta de la doncella, que dice así: quiero que juegues al rol de la sirvienta sexy y me sorprendas con hacerme el amor al llegar a casa. Parece ser que hay una persona que os desea, una persona que sigue manteniendo la llama, la pasión, la ilusión que había entre vosotros desde el primer momento. Y eso es muy importante, que las parejas, las relaciones, las conexiones, a menudo con el paso del tiempo, es como que van perdiendo esa ilusión, esa llama, esa atracción. Y eso es un grave error, porque es uno de los pilares de las relaciones. Hay que mantener despierta esa conexión, esa atracción, ese sentimiento, ese disfrute mutuo. Pues bueno, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Os quiero. Bendiciones.